libro de Génesis, capítulo 21, versículo número 9 en adelante. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanas, pueden sentarse, por favor. Hermanas, el tema que me solicitaron desarrollar es el de el propósito de la creación de la mujer. Y hablando acerca del propósito de la creación, Pablo, cuando estuvo en Grecia y tuvo la oportunidad de predicar en la ciudad de Atenas, precisamente ese fue el tema que él desarrolló. Pues él dijo que Dios nos ha hecho a todos de una sola sangre. Y con eso Pablo lo que quería mostrar es que todas las diferencias que se puedan dar entre seres humanos no son nada más que aparentes. Hay unas personas que tienen piel negra, otros tienen piel amarilla, otros tienen piel blanca, otros tienen otras tonalidades, pero el color de la piel no le resta en nada al hecho que Pablo está describiendo, y es que a todos Dios nos hizo de una misma sangre. Es decir, internamente todos tenemos los mismos componentes, el mismo diseño. La persona puede ser alta, puede ser baja, la persona puede ser sabia o puede ser ignorante,
puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero a todos Dios nos hizo de la misma sangre. Y Pablo también añadió que no solo nos hizo a todos de la misma materia, sino que dice que además Él estableció los límites de nuestra habitación. El hecho de que vivamos en uno u otro lugar, eso es algo que Dios ha establecido. Y también Pablo añade que Dios ha establecido el orden de los tiempos. Esto significa que cualquiera sea nuestra historia de vida, todo lo que ha ocurrido, al menos el orden en que las cosas se dieron, fue determinado por Dios. Ahora, ¿por qué Dios hace todo esto? ¿Cuál es el propósito de que nos haya hecho a todos de la misma sangre, que haya establecido los límites de nuestra habitación y que haya ordenado el orden de nuestros tiempos? ¿Para qué todo esto? Esta sería la pregunta: ¿cuál es el propósito de la creación? Entonces Pablo mismo lo dice, que el propósito es que el ser humano, palpando, dice, pueda encontrar al Creador, a Dios. Entonces, ¿cuál es la gran finalidad de la existencia humana? Es la de encontrarse con su Creador, con el Señor. Y en esto no hay diferencia entre si se es hombre o se es mujer. En otras palabras, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó a la mujer? El mismo por el cual creó al hombre. ¿Y cuál es ese propósito? Que en la vida todos podamos encontrarnos con el Señor en algún momento, como Pablo lo dice. Y ahí pone el ejemplo de una persona que está ciega o que anda en la oscuridad, que como no puede ver, entonces lo que hace es extender su mano y ahí va palpando, va avanzando hasta que llega al lugar donde quiere llegar. Entonces, igual el ser humano, sea hombre o sea mujer, lo que debe hacer es en su vida encontrarse con Dios, porque ese es el propósito para el cual fuimos creados, para conocerlo a Él, para tener una relación con Él. Pero, hermanas, como todo en la vida, hay varios elementos que se levantan en contra de que nosotros alcancemos ese propósito. Y así es como muchas personas se pierden en el camino. Algunos piensan que el propósito de la vida, por ejemplo, es hacerse de bienes materiales. Entonces quieren propiedades, quieren dinero y lo buscan a toda costa. Otro podrá pensar que el propósito de la vida es disfrutar de ella. Y ahí ya depende qué entiende por disfrutar. Para algunos podrá decir, bueno, para mí disfrutar la vida es comer bien, por ejemplo. Esas son las personas que no comen para vivir, sino que viven para comer. Y entonces andan probando esto, probando lo otro. Es decir, hay varios elementos que nos pueden hacer perder el camino y creer que esos engaños es la razón por la cual vivimos, cuando realmente no es así. La auténtica razón es el hecho de podernos encontrar con el Señor. Por eso, hermanas, yo he leído este pasaje, que es ya la culminación, es el final de la historia de esta mujer que se llamó Agar. Agar era egipcia. Hay que recordar un poco la historia.
Abraham había llegado con Sara y con su sobrino Lot a la tierra de Canaán, porque el Señor le había prometido que toda esa tierra habría de entregársela a él, que él sería padre de multitudes, aunque en ese momento Abraham no tenía ningún hijo. Luego vino sobre esa tierra donde Dios lo había llevado una hambruna que azotó duramente, y entonces, no habiendo alimento, Abraham decide, como era habitual en esa época entre los pobladores, emigrar hacia Egipto y refugiarse allí hasta que el hambre pudiera pasar. Entonces Abraham y Sara van a Egipto, y estando en Egipto, Abraham miente, porque cuando presenta a Sara, que era su esposa, no la presenta como su esposa, sino que la presenta como su hermana. Y Faraón le llegó noticia de que había allí una mujer hermosa que había venido, que eran extranjeros, pero que por causa del hambre estaban refugiados en Egipto. Entonces Faraón se interesa por esta mujer porque le habían dicho que era muy hermosa, y así es como le llevan a Sara. Y en efecto, el faraón se da cuenta de que Sara era muy hermosa, y como Abraham había mentido, no sabía que Sara estaba casada, no sabía que Abraham era su esposo, porque él había dicho: es mi hermana. Entonces, para el faraón, Sara era soltera y Abraham era el cuñado, y él lo que quería era ganarse al cuñado. Ahí es donde Faraón comienza a darles muchos regalos a Abraham. Le regala ganado, le regala vestidos, le regala todas las facilidades de seguro, le regalaba el grano para que pudiera comer, que era la razón por la cual ellos habían llegado a Egipto. Pero por otra parte, también el faraón comenzó a darle regalos a Sara. Dentro de esos regalos, le da a una jovencita egipcia que era Agar. Entonces se la regala a Sara para que sea su esclava y que ayude a Sara en los diversos elementos que ella pudiera necesitar, porque Faraón en lo que está pensando es o que Sara se va a convertir en una de sus esposas, o por lo menos en una concubina. Entonces ya le está dando el personal que habría de servirle a ella, y entre ese personal iba Agar. Pero usted sabe de que la mentira de Abraham sale a luz. Faraón se entera de que lo han engañado y manda a llamar a Abraham y le dice: mire, ¿yo qué hice contra ti para que me engañaras? Me dijiste que era tu hermana y resulta que es tu esposa. Y Abraham tiene que reconocer que ha mentido. Pero el faraón está tan molesto que entonces dice: mire, lo mejor, y para evitar problemas, es que se vayan de Egipto. Así que prácticamente los expulsan, y Abraham tiene que irse con Sara de regreso a Canaán. Pero ambos se llevan todos los regalos que el faraón ya le había dado. Entonces Abraham está volviendo mucho más rico, con más ganado, con más esclavos. Y Sara también venía con todos los regalos que el faraón le había dado, y entre esos venía esta jovencita Agar que el faraón le había regalado. Entonces se la llevan a Canaán. Pasa el tiempo, y como Sara sabía que Dios le había dado una promesa a Abraham, y la promesa era que él habría de ser padre de multitudes. Pero Sara está consciente
de que ella no podrá darle un hijo a Abraham porque ella había sido estéril toda su vida. Y el tema de la esterilidad ahora se sumaba que tanto ella como Abraham ya eran de edad avanzada. Entonces, al ver que el anhelo de su esposo Abraham era tener un hijo y que ella no se lo podía dar, recurrió a un recurso legal que había en la época. Y es que Sara le dijo a Abraham: mira, te voy a dar a esta joven, a Agar, que como era la esclava de Sara, era de su propiedad. Entonces, igual que usted puede disponer con todo aquello que le pertenece, lo que es suyo, usted ve cómo lo maneja porque es suyo. Entonces, Agar era de Sara. Entonces le dice: mira, te la voy a dar para que tengas relaciones con ella y para que quede embarazada. Y cuando mi esclava vaya a dar a luz, le dijo a Sara, ella dará luz sobre mis piernas. Lo que quería decir con eso es de que por ese recurso legal que existía en la época, el niño que naciera realmente no iba a ser hijo legal de Agar, sino que de ella, porque ella era la dueña de Agar. Entonces los hijos que tuviera también iban a ser propiedad de Sara. Entonces Abraham acepta la propuesta porque pensó de que a lo mejor ese era el medio por el cual Dios cumpliría la promesa de que sería padre de multitudes. Tiene relaciones con Agar y esta queda embarazada. En otras ocasiones, hermanas, yo he explicado de cómo socialmente en esa época, en esas sociedades, la mujer no tenía importancia social. La importancia se la daba en cierta medida el matrimonio, pero no tanto eso, sino que era el poder dar hijos a su esposo. Entonces, cuando una mujer daba luz o le daba familia a un hombre, allí es donde socialmente comenzaba a tener un valor. Pero si era soltera o no tenía hijos o no podía tenerlos, eso era un oprobio, una vergüenza social. Entonces resulta que esta joven Agar hoy está embarazada. Y está embarazada nada menos que de su amo, el cual era riquísimo, dice la Biblia. Tenía mucho dinero. Y por esa razón, allá por el capítulo 16 de este libro de Génesis, dice que Agar comenzó a menospreciar a Sara, que era su ama. ¿Por qué la menospreciaba? Porque ella, que era la esclava, es la que hoy está embarazada de Abraham. Y Sara, que era la esposa, no podía tener hijos porque era estéril. Entonces Sara estaba condenada a pasar siendo irrelevante desde el punto de vista social. En cambio, ella era la que ahora había ganado un estatus social que ni Sara tenía. Es decir, de esclava, que era la posición más baja que había socialmente, ahora ha pasado a ser la señora de Abraham y quien le va a dar un hijo, porque Sara no puede hacerlo. Por estas razones es que Agar comienza a menospreciar a Sara. Y aunque ella era su ama, pero hoy ella se siente más grande, porque dice: yo le voy a dar un hijo a Abraham. Entonces Agar comienza a no hacerle caso, a desobedecerla, a ser rebelde a ella, aunque era su ama. Pero hoy ya no le hace caso, porque ella ya se sentía que era la que le iba a cumplir el sueño a Abraham al tener un hijo.
Y esto se fue haciendo tan marcado que llegó a provocar problemas dentro del matrimonio de Abraham, entre él y Sara. Pero pensemos, hermanas, en esta joven egipcia, Agar. Note cómo ella está tratando de encontrar el sentido de su vida justamente en lo que socialmente se valoraba, y es poderle dar hijos a alguien. Y qué mejor que fuera su amo, el padre de su hijo. Pero como dijimos al principio, todos estos elementos son solo engaños que desvían al ser humano de su verdadero propósito para el cual ha sido creado, que es el encontrarse con el Señor. Pero ella lo que cree es que ha encontrado la forma de incluso superar a su ama. Entonces, cuando se da el enfrentamiento, Sara viene y le reclama a Abraham y le dice: mira, Abraham, ¿para qué te di a esta mi criada para que tuvieras con ella un hijo? Porque mira, ahora me desprecia, no me respeta, y esto ha llegado a un nivel donde ya no puede seguir más. Así que es entre tú y yo. ¿Qué vas a hacer, Abraham? Entonces note, el problema que Sara tenía era con Agar, pero ella le está diciendo que no es con ella, es con Abraham. Entonces el Señor tiene que juzgar, le dijo, entre tú y yo. Él es el que tiene que decir quién tiene la razón, quién es el que está actuando bien y quién es el que está actuando mal. Pero entonces Abraham viene y le responde: alto, un momento, ¿cómo es eso de que el problema es entre tú y yo? La criada le dijo, refiriéndose a Agar: es tu propiedad, es tu esclava, y eso no ha cambiado. Así que mira, Sara, por favor, no me estés metiendo en este lío, porque no es entre tú y yo, es entre tú y tu criada, es tu criada, es tu esclava. Así que ahí ve cómo sales con ella, porque así era legalmente. Agar era propiedad de Sara. Entonces, cuando Sara cae en la cuenta de que Abraham tenía razón, dice: entonces es que esta Agar me ha conocido como una ama dulce, pero hoy vas a ver quién soy yo. Y entonces Sara comenzó a presionarla, y como era su esclava, comenzó a ordenarle que obedeciera, y comenzó a ponerla a hacer oficio. Agar estaba embarazada, pero Sara la presionaba y le decía: haz aquí, haz allá, te vas a levantar temprano, mira, ya deja de estarte peinando y arreglándote el cabello, ven, ve a sacar agua. Entonces comenzó a presionarla, y esta presión de Sara llegó a ser tan grande que llegó un momento que ya Agar ya no soportaba. Y ella dijo: bueno, prefiero irme y ser madre soltera que tener que estar aguantando a esta señora. Entonces un día Agar huyó, se fue ella sola, estando embarazada. Probablemente lo que ella quería era volver a Egipto, pero eso no era fácil, ella no conocía el camino. Entonces hay un momento en que, yendo por el desierto con su embarazo, ella se quiebra, se pone a llorar, siente que la vida la ha llevado a ningún lugar. Y cuando ella está allá sola, donde aparentemente todo se echó a perder, el ángel del Señor se le aparece y le dice: Agar, ¿qué andas haciendo aquí? La pregunta de Dios es como para decirle a Agar: mira, yo no te dejé aquí, entonces, ¿qué andas haciendo acá?
Y Agar le responde al Señor: es que ya no aguanto a mi ama, me ha molestado demasiado y estoy huyendo de ella. Y le dice Dios: no, eso no está correcto. Tienes que volver a tu ama, porque ella es tu dueña, y tienes que someterte a ella. Todo lo que ella te dice, tú debes hacerlo. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Agar? Le está pidiendo un quebrantamiento de su yo, porque el yo es el enemigo más grande que tenemos en nuestra relación con Dios. Y eso era lo que estaba pasando con Agar. Entonces dice: no, quítate ese orgullo, Agar. Quítate esa molestadera que tienes con tu ama. Es cierto que ella no puede tener un hijo, pero es tu ama. Y el hijo que vas a tener no será tuyo, será de ellos. Así que vuelve y mantente sumisa. Dios lo que le está pidiendo es que ella tiene que hacer morir su orgullo, dejarse quebrantar y volver donde ya no quiere estar, o por lo menos volver para estar sujeta, que es lo que ella ya no quería, porque ya ella no se veía a sí misma como esclava, sino que se veía como señora. Pero Dios le está diciendo: ella es tu ama, debe volver y estar sumisa a él. Es decir, Dios le está diciendo: mira, Agar, que no se te suban los humos. Tú eres esclava y tu papel es estar sumisa a él. Y sobre el niño le dice: no tengas pena, porque ese hijo que vas a tener, de él se van a generar muchos pueblos, muchas naciones. Y yo lo voy a bendecir y lo voy a engrandecer. Pero debe volver y estar sumisa a tu ama. Y ahí es donde Dios le anunció: cuando el niño nazca, tendrás que ponerle por nombre Ismael, porque Ismael suena a la expresión Dios oye. Porque Dios había escuchado el llanto de Agar cuando, perdida en el desierto, cansada, lloraba. Dios oyó su clamor y por eso le dijo: a tu hijo le pones por nombre Ismael. Entonces Agar decide volver, obedece a Dios. Pero pensemos, hermana, en lo que eso significó, porque ella había estado despreciando a su señora. Hoy tiene que hacer todo lo contrario: llegar y someterse a ella y decirle: mire, doña Sara, por favor, perdóneme por la manera malcriada como yo me he estado relacionando con usted, pero he entendido que mi lugar es de esclava, así que yo voy a estar sometida a usted. Dígame usted lo que quiere que haga y lo que no quiere que haga. Así se resolvió el problema. Pero con esto Dios lo que estaba haciendo era dirigiendo a Agar hacia el propósito por el cual ella había sido creada, que, como ya dijimos, es el propósito de encontrarse con Dios. Pero ella había caído en esa trampa de verse grande, de verse como señora, de verse más allá de lo que realmente era. Y el orgullo humano de ninguna manera colabora para que ninguna persona pueda tener una buena relación con su creador, es decir, para poder alcanzar el propósito por el cual fue creado. Pero Agar obedeció y volvió y se sometió. Con el tiempo nació el niño, y al bebé, tal como Dios se lo había dicho, le ponen por nombre Ismael. Entonces Abraham dijo: bueno, finalmente el Señor me ha dado un hijo, a través de él yo voy a tener la multitud de descendientes como me lo ha prometido. Esa misma noche Dios le habló a Abraham y le dijo: mira, Abraham, no,
No es a través de Ismael que yo voy a cumplir mi promesa. Ese fue invento tuyo y de Sara. Pero es tu hijo. Y por ser tu hijo, lo voy a bendecir, lo voy a multiplicar, y de él surgirá multitud de naciones. Pero él no es el que yo te he prometido. Más adelante es que nacerá este hijo. Pasaron, hermanos, 10 años. Claro, cuando Ismael llegó a los 8 días de nacido, fue circuncidado, porque ya Dios ya había establecido esa señal del pacto con Abraham. Y el niño creció, y resulta que 10 años después el Señor viene, visita a Abraham y le dice: mira, Sara dentro de un año te va a dar un hijo. Y Sara estaba detrás oyendo lo que el Señor decía y se puso a reír. Y entonces el Señor le dijo: oye, ¿por qué te ríes? No, no, dijo Sara. No, yo no me estaba riendo. Sí te has reído. ¿Acaso no crees que dentro de un año tú vas a tener un hijo? Y ya Sara ya no se rió más. Pero al año siguiente, efectivamente nace, ella concibe, da a luz un hijo, y es Isaac. Este es el hijo de la promesa. Y ahora Sara estaba feliz, amamantó a su hijo, hasta que dice que llegó la celebración, porque era una celebración que hacían cuando el niño iba a ser destetado. Esto significaba que el niño ya no iba a alimentarse de la leche materna de su madre Sara, sino que ella iba a poder comer lo que todos los niños comen: juguitos, fruta deshecha, verduras en papilla. O sea, lo único que la época de amamantamiento en esa época era mucho más prolongada que ahora. El amamantar un hijo podía tomar 1 o hasta 2 años. Es decir, que cuando llega la fiesta en que Isaac va a ser destetado, Ismael, el hijo de Agar, andaba mínimo por los 10 años, pero más probablemente es que andaba alrededor de los 12 o 13 por ahí. Es decir, ya era un jovencito, un adolescente, diríamos hoy en día. Y sucede que en la fiesta, donde están celebrando de que Isaac ya está siendo destetado, Ismael comienza a burlarse de su hermano Isaac, porque claro, Isaac tiene 2 años, Ismael, como le digo, anda alrededor de los 12. Entonces había mucha diferencia. Entonces Ismael comienza a burlarse de Isaac. ¿De qué se burlaba? Pues no lo sabemos, pero la burla siempre es una expresión de desprecio. Entonces note, lo que había ocurrido es que Agar había obedecido lo que el Señor le dijo: vuelve a tu ama y mantente sometida a ella. Lo hizo Agar. Pero en su corazón, Agar todavía no había sido del todo quebrantada, porque ese es el problema de los seres humanos. Y es que el yo, tenemos un yo tan grande y tan fuerte, hermanos, que darle muerte no lo podemos hacer. Cuando yo hablo de esto, hermanos, de que el yo no le gusta morirse, solo me recuerdo en mis años de estudio, que nos dejaron ahí por 3er ciclo, tuvo que ser, que teníamos que disecar un animal, y no sé cómo a mí se me ocurre disecar una iguana. A saber cómo hizo mi mamá, pero la consiguió y me la dio. Claro, estaba viva, ¿verdad?
Pero ya en el colegio nos habían explicado que primero teníamos que anestesiar al animal para que se durmiera, y ya estando dormido teníamos que inyectarle una sustancia, no me acuerdo cuál era, y eso pues los mataba, los hacía dormir, y entonces ya uno podía iniciar el proceso de disecación, que era la tarea que nos habían dejado. Pero hermana, mire, me lleva la iguana a mi mamá, y yo comienzo, hermano, me recuerdo que era un algodón que teníamos que empapar en esa sustancia que los iba a dormir. Cree que se dormía la tal iguana. Le ponía algodón y tras algodón y otra dosis y otra dosis, y ella tranquila como que sin nada. Y a veces yo se la ponía así en las fosas nasales, y se la tenía ahí por varios minutos, y yo decía, hoy tiene que respirar a la fuerza, y de seguro respiraba, pero no le hacía nada. Entonces, ¿cómo hago, verdad? Entonces se me ocurrió comenzar con que mejor no ponérselo en algodón, sino que las gotitas directas de esa sustancia, que no me acuerdo qué era, a ponérselas en las fosas nasales. Bueno, si no le entra como gas, que le entre como líquido. Decía, ¿y qué? No se dormía. Bueno, total que yo no la pude dormir. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿y ahora cómo la mato? Entonces teníamos, hermano, yo tenía la jeringa, tenía la aguja, tenía la sustancia que las iba a poner a dormir. Entonces, bueno, no quiere dormirse, entonces así despierta voy a tener que inyectarla, dije yo. Hermano, y cuando trato de inyectarla, bueno, empecé a inyectarla, ¿verdad? Por aquí, por allá, y cree que se moría la tal iguana. No se moría. Y por un lado, y por otro, y le inyectaba una dosis, y otra, y nada. Entonces, bueno, ¿y a qué hora se va a morir? Entonces llegó un momento, y a saber, ¿verdad? Se me vino a mí la idea, tal vez si se la inyecto en el cerebro, dije, ahí sí se va a morir. Y entonces vine yo y comencé, hermanos, a tratar de meterle la aguja de la jeringa en la cabeza. Pero usted no sabe qué tan dura es ese hueso. O sea, no podía. Y yo hacía fuerza y fuerza y fuerza, y no le podía clavar la aguja para inyectarle en el cerebro eso que le iba a hacer dormir. Mira, hermana, al final yo ya no sabía qué hacer. ¿Cómo se mata esta mujer? ¿Cómo se mata esta iguana? Y al final lo último que se me ocurrió fue que, como no le podía meter la aguja, fui a agarrar un clavo, y dije yo, bueno, el clavo va a aguantar. Y agarré un martillo, hermano, y empecé a metérselo. Así finalmente se murió. Claro, le había atravesado el cerebro, ¿verdad? Pero necia, no se quería morir. Entonces, solo de eso me recuerdo, que así es el yo nuestro, que el Señor nos puede meter a una crisis porque lo que quiere es herirnos el yo, pero somos tercos y el yo vuelve a surgir y viene otra situación. Por eso es que yo he dicho que Dios nunca termina con uno, hermano. O sea, nadie puede decir, es que mire, hermano, para las malmatadas que yo he tenido, yo ya no tengo yo, ya el Señor me liberó. No lo crea. No lo crea. Es lo que pasó con Agar. Aparentemente, bueno, no aparentemente, de verdad ella había vuelto con Sara, de verdad se había sometido, pero en su corazón ella todavía seguía con el pensamiento de que ella es la que tenía que ser la señora. Ese es como aquel niño, ¿verdad?, que no se quería sentar en la escuela, y el maestro le decía, siéntate. No, decía el niño, y se mantenía de pie. Y el maestro, siéntate. Y el niño, no, siéntate, no, que te sientes, no. Entonces tuvo que presionarlo y le dijo, bueno, si no te sientas, entonces vamos a tener que llamar a tus padres. Entonces el niño, así todo enojado, encaprichado, vino, y porque no llamaran a los padres, finalmente se sentó. Pero al sentarse le dijo al maestro, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie, le dijo. Entonces, ese es el yo. Y eso es lo que había ocurrido con Agar, que por fuera se había sometido, pero por dentro su yo seguía de pie. Y ella es la que le había hablado a Ismael, diciéndole, mira, Ismael, ese niño que ha nacido, ese no iba a ser el heredero iba a ser tú, porque tú eres el primogénito. No, si San hijos le podía dar, yo fui la primera, tú eres
el hijo primogénito de Abraham. Lo vemos como amo, pero realmente él es tu padre. Entonces ella le había transmitido a su hijo todas las ideas que ella tenía, y por eso es que hoy, claro, Ismael era un niño, como le digo, alrededor de 12 años, entonces él no podía manejar estas ideas como un adulto lo haría. Entonces él fue mucho más sincero y comenzó a burlarse de Isaac. Y le decía: el que nació de repuesto, el que nació de la anciana, esa viejita que a saber cómo va a ser para cuidarte. Pero mira, mi mamá es joven, es fuerte, está iniciando su vida. A saber qué tipo de burla era. Pero entonces Sara oyó lo que Ismael hacía, cómo se burlaba de su hijo Isaac. Y entonces se vuelve a molestar Sara y va de nuevo con Abraham y le dice: mira, Abraham, le dice, ese hijo de la esclava, ese Ismael, él no va a heredar pero ni un 5 de lo que le corresponde a mi hijo Isaac. Porque quizás hasta ese momento probablemente no lo habían hablado, pero era la costumbre de la época, que el padre repartía la herencia equitativamente entre los hijos, con excepción del que tenía la primogenitura, que le daba una porción doble. Entonces, en el plan de Abraham, de Agar, incluso de Sara, estaba previsto que había una parte de la propiedad de Abraham que le iba a quedar a Ismael. Pero hoy Sara lo que le está diciendo: no le vas a dar pero ni 5, porque no voy a permitir que la herencia que le corresponde a mi hijo se comparta con ese muchachito malcriado que se está burlando de nuestro hijo. Y además le dijo: quiero que hoy mismo los eches, que se vayan, échalos de casa. Entonces, eso preocupó mucho a Abraham, porque Ismael, como hemos dicho, tenía alrededor de 12 años. Y en 12 años, hermanos, un padre, ¿cómo no se va a encariñar con su hijo? ¿Cómo no lo va a amar, verdad? Entonces, cuando Sara le dijo: mira, échalos, Abraham dijo: bueno, para ella es fácil, porque Ismael no es nada de ella, pero es mi hijo. ¿Y cómo yo voy a echar a la calle a un hijo sin nada? Pensando en eso estaba Abraham cuando Dios le habla y le dice: mira, Abraham, ya vi que te parecen duras las palabras de Sara, pero ¿sabes algo? Esta vez Sara tiene razón, porque es cierto, Ismael no va a heredar nada de ti, porque todo será para Isaac, porque en él se cumple la promesa que yo te he dado, que serás padre de multitudes, en él tendrás tu descendencia, de él van a nacer pueblos, reyes. Así que hazle caso a Sara y echa a Agar y a su hijo, y no te preocupes por el niño, no te preocupes por Ismael, porque también, como es hijo tuyo, yo también de él lo haré padre de muchas naciones, y será fuerte y conquistará la tierra. Y como Abraham era muy obediente, al día siguiente dice que temprano de madrugada se levantó, y como el Señor le había dicho que Ismael no iba a heredar nada, entonces lo único que Abraham le da a Agar es un odre con agua para que bebieran en el camino y un pedazo de pan, nada más. Porque si le daba más, si le daba, por ejemplo, 4 monedas de oro o 20 monedas de plata, le estaba dando ya lo que el Señor había dicho que era para Isaac. Entonces no le da nada más que lo necesario para el camino, agua y pan. Y le dice a Agar: lo siento, pero te tienes que ir, y este es el final, ya no puede volver, esta relación se rompió. Gracias por todo lo que nos has ayudado, gracias porque me permitiste ser padre, pero aquí está tu hijo, aquí está Ismael,
llévalo, llévatelo. Y dice que le entregó a Ismael y Agar tuvo que salir. Entonces note, ¿qué está ocurriendo con Agar ahora? Otra vez viene un nuevo quebrantamiento. Y ella con su hijo, ¿y qué hace? Otra vez parece que ella quería volver a Egipto, porque dice que comenzó a caminar por el desierto del Negev, que está al sur, y que efectivamente por ahí quedaba, no exactamente, pero por ahí quedaba el camino para ir a Egipto. Pero como ella no conocía, entonces comenzó a caminar y a caminar y a caminar, y con su hijo, y comían del pan y bebían del agua, hasta que hay un momento en que ya no tienen agua. Y como era el desierto, y entra la desesperación en ella, porque estaban cansados ya de caminar, ya no tenían agua, estaban en el desierto. ¿A dónde iban a poder encontrar nuevas provisiones de agua? Y siguieron caminando y se fueron agotando. Ella no podía, pero menos podía el niño. Entonces el niño se fue agotando hasta que llegó un momento en que ya no podía más. Veía a Ismael, su hijo, deshidratado, que se iba poniendo pálido. Eran los síntomas de una insolación. Entonces ella dice que buscó un arbusto y acostó al niño allí debajo del arbusto para que por lo menos tuviera un poquito de sombra. Pero ella sabía que su hijo estaba muriendo porque no había tomado agua. Ella tampoco, pero parece que ella tenía más resistencia. Y el niño estaba muriendo. Y ella dijo: no voy a soportar el dolor de ver morir a mi hijo. Así que lo deja allí, debajo del arbusto. Y dice que ella se alejó. Donde estaba lo podía ver, pero a la distancia. Y ella decía: por lo menos no voy a ver cuando se muera. Y en ese momento Ismael tiene una reacción, vuelve en sí y se da cuenta que está solo, que su mamá no está. Entonces empieza a llorar, empieza a gritar, porque él sabe que se está muriendo. Vea qué situación más dramática, más dolorosa para una madre. Pero ¿qué está haciendo Dios ahí? La está quebrantando. Hoy la está quebrantando internamente. O sea, la primera vez, como le dije, ella obedeció cuando el Señor le dijo: siéntate, pero por dentro siguió de pie. Entonces, hoy lo que Dios quiere es que por dentro también se siente, que le obedezca. Y entonces, desesperada Agar, porque su hijo ya está llorando en la agonía, ella también se pone a llorar. Y de nuevo el ángel del Señor se le aparece. Agar, ¿por qué lloras? Porque me echaron, mi amo nos echó, casi no nos dio nada por el camino, nos hemos quedado sin agua y mi hijo está muriendo allá. Y Dios le dijo: mira, Agar, no va a morir. No va a morir porque Ismael es hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham, él será padre de multitudes. Príncipes poderosos serán sus descendientes. Y él conquistará la tierra y yo haré de él un gran pueblo. Y entonces Agar pensó: pero ¿y cómo? ¿De qué manera? Si no tenemos nada ni nadie. Entonces dice que Dios le abrió los ojos y pudo ver un pozo que estaba ahí. El pozo siempre había estado ahí. Ella era quien no lo había visto. Entonces, cuando eso ocurre, Agar corre, va al pozo, llena el odre con agua y regresa bajo el arbusto donde está su hijo, le da de beber, el niño se hidrata, se recupera, le pasa la insolación. Y la historia de Génesis termina diciendo que el niño creció y cuando llegó a ser joven se convirtió en un gran cazador, y después llegó a ser el padre de los ismaelitas, que son los que hoy nosotros llamamos los árabes. Entonces todos los árabes, los palestinos, todos ellos
son descendientes de Ismael, son descendientes de Abraham a través de Ismael. Y dice que Agar, pues probablemente se dedicó a vivir de lo que su hijo cazaba, porque era cazador. Y viene ella y le consigue una egipcia para que sea la esposa de su hijo. O sea, eso es algo que los padres lo hacían. Era el padre quien buscaba la esposa para sus hijos, pero como ella lo perdió todo, Abraham ya no se va a encargar de eso. Entonces ella como madre es quien le consigue una esposa. Entonces Ismael se casa con una egipcia y ahí va a comenzar, hermanos, todas las naciones que van a venir, los pueblos que van a surgir, los reyes, porque dentro de los ismaelitas hubo reyes también. Pero en ese versículo donde terminamos la lectura, hablando de Agar, cuando dice Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. En ese relato, hermanos, ahí está el encuentro que finalmente Agar tiene con su destino, con el propósito para el cual había sido creada. Y era ese: encontrarse con el Señor y someterse a Él. Y los dos grandes quebrantamientos que había tenido en su vida no había sido nada más que prepararla para ese momento. Entonces, ¿cuál es el propósito de la creación de la mujer? Encontrarse con el Señor, conocerlo como Salvador. Es lo que dijo Simeón allá cuando Jesús nació. Él estaba en el templo y en ese momento entra José y María, que llevan a Jesús, que tiene 8 días de nacido, porque lo llevaban para circuncidar. Y entonces este hombre Simeón se da cuenta que este bebé de 8 días de nacido, él es el Salvador. Entonces va, se lo pide prestado a María, lo toma en sus brazos, y teniéndole en sus brazos le dice: Señor, hoy ya me puedo morir, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Jesús ya conocía al Salvador, aunque solo tenía 8 días de nacido. De como ya lo conocí, ya está cumplido el propósito de mi existencia. Ya me puedo morir y me voy tranquilo. De igual manera, no podemos encontrar la paz sino solamente cuando nuestra confianza está colocada en el Señor. Así que, hermanas, asegurémonos de habernos encontrado con el Señor. Para eso fuimos creados. Y mientras no lo hagamos, no vamos a hallar sentido a la vida. Siempre vamos a andar haciéndonos preguntas, nos vamos a sentir insatisfechos, vamos a sentir que nada nos complace, nada nos llena. Y ahí es donde tiene que venir el quebrantamiento. Quebrantar, 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 hasta que finalmente la persona diga: no tengo a nadie sino a ti, Señor. Amén.